Todo. Ok. Bueno, nuestro tema de hoy es el análisis de textos narrativos literarios. Es, a mi gusto, uno de los análisis más bonitos, más interesantes. Por lo menos a mí me gusta mucho realizar este tipo de análisis, pero también es el que más tiempo nos lleva. Entonces vamos a dividir la sesión o más bien el análisis en dos partes. Hoy vamos a realizar una primera parte y la próxima semana realizaremos la segunda parte. ¿Ok? Los que van a entregar el ejercicio de Alicia en el País de las Maravillas tendrán que entregar también, o más bien tendrán que entrar a la siguiente sesión. De lo contrario, van a tener que realizar todo el ejercicio completo, pero sobre la opción 2, que sería la Cenicienta. Ok, dicho esto, bueno, vamos a comenzar. Ok, recuerden que para estas alturas ya leyeron su material teórico para que nos podamos entender. Ya también, espero yo, hayan impreso y pegado su cuento en la libreta. Recuerden por mitades, siempre por mitades para que no se vea ahí tan grotesco el pegote de toda la hoja completa. Y también ya copiaron a mano en la libreta su guión de análisis. Repito, ¿por qué a mano? Porque el espacio que yo les pongo en el documento no es suficiente para todo lo que van a anotar, sobre todo si tienen la letra muy grande. ¿Bien? Entonces, pero bueno, si alguien lo imprimió y lo pegó, está bien, siempre y cuando no trabajen con hojas sueltas y siempre y cuando también crean que no tienen una letra tan grande como para que eso se vea todo amontonado. Ok, entonces, bueno, vamos a recordar uno de los detalles que estuvimos viendo en la clase teórica. Hablábamos de varios tipos de textos que pertenecen al subgénero narrativo, es decir, donde nos cuentan una historia, pero hacíamos la diferenciación entre dos en particular, que eran el cuento y la novela. Entonces, hablábamos de diferencias. Las diferencias era la extensión que medíamos en el caso del cuento por número de palabras y decíamos que en su forma corta el cuento tiene de 100 a 2000 palabras, aunque hay cuentos todavía mucho más cortos. Hay uno que me sé de memoria, que no le encuentro sentido, pero bueno, el cuento se llama El dinosaurio y dice así: y cuando desperté, el dinosaurio aún estaba ahí. Fin, ese fue todo el cuento. Sí, también es un cuento. Uh-huh. eh, ok, entonces, pero digo, esos son casos extremos, ¿sale? La generalidad de cuentos cortos considera entre 100 a 2000 palabras. Después de 2000 y hasta 30,000 palabras sigue siendo cuento, pero en su versión media, mientras que la novela, decíamos en la clase teórica, ya no se mide por palabras, sino eh, por páginas, pero hasta qué número de palabras o a partir de qué número de palabras consideramos que deja de ser cuento para convertirse en novela, a partir de 80,000. ¿Vale? A partir de 80,000 palabras ya se considera una novela y a partir de allí ya empezamos a contar por páginas y no por palabras. Eh, Otra de las características o de las diferencias que mencionábamos en la clase teórica es que la novela, al tener una mayor extensión, permite incluir un mayor número de personajes y puede tener más de un nudo. Ahorita vamos a hablar del nudo, que sería la situación conflictiva que le va a dar vida a la historia. Ok. El punto medio, que no sabríamos si llamarle cuento o novela, algunos le llaman cuento largo, otros le llaman noveleta, que sería el intermedio, después de 30,000 palabras y antes de 80,000. Entonces, básicamente esas son las diferencias y estamos hablando de diferencias relacionadas con la extensión,
con el tamaño de la historia. Ok, algunas características que estábamos mencionando es que son subjetivos, dependen de la imaginación totalmente del autor, se van a ver reflejadas sus emociones. Existe la presencia de un narrador, creo que esa es la más importante en el subgénero narrativo. Existe la presencia de un narrador que es quien nos va a contar la historia. Hay uso abundante de evocativos, pronombres, signos de puntuación. Recuerden los signos de puntuación y ahorita lo vamos a reforzar cuando estemos leyendo el cuento porque ustedes me van a ayudar a leerlo y vamos a respetar signos de puntuación, ¿sale? Porque son los que nos ayudan a darle vida a la historia, a poder vivir las emociones de los personajes, si están contentos, si están gritando, si están hablando en voz baja, etcétera. Ok, el lenguaje estético connotativo y que van a predominar los modos del discurso, que serían la descripción y el diálogo. Esto para que nos imaginemos a los personajes, la descripción, los personajes y los lugares, y el diálogo para saber cómo interactúan los personajes entre sí. Ok, vámonos ya a la parte que ya no vieron ustedes en la clase teórica, ¿sale? La estructura. ¿Cómo se compone un texto narrativo? ¿Qué apartados lo integran? Recuerden, lo que fue la noticia era un texto también narrativo, pero de tipo informativo. Este es un texto narrativo, pero de tipo literario. Por lo tanto, los elementos estructurales que contiene son diferentes al de la noticia, aun cuando los dos se consideren dentro del género narrativo. Ok, la estructura tiene una situación inicial, un desarrollo y un desenlace. Situación inicial es donde nos indican cómo inicia la historia. Nos cuentan cómo inicia la historia y generalmente nos presentan a los personajes, a los principales. El resto irá saliendo conforme se vaya desarrollando la historia. Ok, bien. Desarrollo de la historia. Pues justamente es cómo se va desenvolviendo toda la trama. Nos van metiendo más. Van ahondando. Dentro del desarrollo nos vamos a encontrar con algo que llamamos nudo. El nudo es la situación conflictiva y qué es lo que da vida a la historia. Cuando nosotros iniciamos, cuando partimos de la situación inicial, se supone que todo parte de una aparente calma. Todo está normal, todo está tranquilo. Y justamente en la historia, en el desarrollo de la historia, debe haber una situación conflictiva. Si no, no habría nada que contar. Sería todo como que muy aburrido. Entonces, el nudo, grábenselo, es una situación conflictiva. El clímax sigue siendo parte del desarrollo y es el pico más importante, más alto de la historia, emocionalmente hablando, pero también nos indica, ya nos está dando el flashazo, la lucecita, el indicativo de que se acerca el desenlace. Y el desenlace es el final, cómo concluye la historia. ¿Sale? Entonces, la estructura se refiere a cómo está organizado el contenido. Y ya vimos, está organizado en 3 bloques: situación inicial, desarrollo y desenlace. Y dentro del desarrollo aparecen el nudo y el clímax. Ok, en la parte de contenido, recuerden, siempre que hacemos un análisis de estructura, es decir, de los elementos que lo componen, y del contenido. Ok, en este caso es de qué habla la historia. Ok, dentro de los puntos a considerar para entender la historia sería la obra y contexto del autor. Justamente por eso una de las tareas que tenían que realizar la semana pasada para que ya pudiéramos comenzar el análisis era investigar acerca de la vida de Lewis Carroll. El argumento de la historia, que sería la trama en sí, de qué trata, cuáles son los personajes, etcétera, etcétera. La forma en que se presenta, hablando en cuanto a la forma de discurso,
si predomina la narración, si predomina el diálogo, si predomina la exposición, si predomina la argumentación, etcétera. Aunque de entrada, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero lo reiteramos ahorita, si es un texto narrativo, obviamente va a predominar la narración, así como lo vimos en los textos expositivos que predominaba la exposición. Predomina, pero no es el único. Se va a apoyar de otros que en este caso la descripción y el diálogo son sumamente importantes en un texto de tipo narrativo literario. Entonces a eso se refiere la forma en que se presenta la historia. La valoración de la obra. La valoración objetiva, si cumple el propósito comunicativo, que fue entretener al lector, y una valoración subjetiva, que ya depende de cada quien, me gustó, no me gustó, qué fue lo que me interesó, qué fue lo que no, etcétera. De ahí nos explayamos y una valoración subjetiva, repito, depende de la percepción de cada uno. Todos tenemos gustos diferentes. Vámonos a la parte que nos interesa, el ejercicio en sí, el análisis. ¿Qué debe incluir? Y otra vez, recuerden, el primer paso en todo análisis es leer. No podemos analizar algo que no hemos leído, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué debe incluir el análisis? Debe incluir la estructura. Tenemos que identificar los elementos estructurales que componen la historia, así como lo hicimos en la noticia, que estuvimos marcando dónde estaba el encabezado, dónde estaba la entrada, dónde estaba el remate, el autor, etcétera, etcétera. Lo mismo vamos a hacer en el cuento. Vamos a marcar esos elementos estructurales, que serían la situación inicial, el desarrollo y el desenlace, lo vamos a marcar dentro de nuestro cuento. Ok, y el contenido que mencionábamos, pues básicamente es el argumento de la historia. ¿De qué trata? Ahora sí que contar a los que van a leer nuestro análisis, contarles de qué trato, pero de una manera organizada. Vámonos con la estructura. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? No. Espero que eso sea un no. Ok. Recuerden, ahorita me van a ayudar, ¿eh? Todos van a tener su cuento a la mano porque me van a ayudar a leer. Ok, análisis de la estructura. Tenemos que leer primero el cuento para poder identificar cuál es la situación inicial, el desarrollo, el desenlace, ¿sale? Y aquí comenzamos con ustedes. Los voy a ir nombrando para que me ayuden a leer. ¿Qué será? 2 parrafitos, 3 parrafitos cada quien, ¿sale? Pero quiero que se fijen muy bien en las palabras, quiero que respeten signos de puntuación, sobre todo de entonación, que si ven la fuerza del diálogo en un personaje, traten de ajustarse también a esa fuerza o esa emoción, ese tono emotivo que nos está expresando el autor, ¿sale? Vamos a empezar con déjenme ver qué tantos párrafos, dejen cambiarme yo a mi cuento. El que les estoy presentando en pantalla es muy chiquito, no lo voy a ampliar porque supone que cada quien tiene sus copias o sus impresiones en mano. Entonces, bueno, 1, 2, sí, los 3 primeros. Y vamos a empezar con Fátima. Fátima, ¿nos ayudas? Sí, maestra. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll. Una tarde calurosa de verano estaba Alicia en el río junto a su hermana. Trataba de matar el aburrimiento, como podía, cuando de repente por ahí un conejo que llevaba puesto un chaleco. Voy a llegar tarde, decía el animal mirando su reloj. Alicia lo siguió hasta una madriguera. Entró tras él y cayó por un largo pozo, hasta que de repente apareció en una sala que tenía muchas puertas.
y en el centro, mesita de vidrio que contenía una llave dorada. Probó a abrir con ella todas las puertas hasta que encontró la que abría. Al otro lado había un jardín precioso, pero la puerta era demasiado pequeña para ella. Miró hacia la mesa y vio una botellita con una etiqueta que decía, bébeme. Perfecto, gracias. Hasta ahí. Vamos a pasar al siguiente voluntario que sería Jessica Michelle. Jessica Michelle a la una. Bebió un poco que se hizo tan pequeña que pudo pasar por la puerta hasta el jardín, pero entonces se dio cuenta de que se había dejado la llave encima de la mesa, y ahora no llegaba hasta ella, hasta que descubrió que debajo de la mesa había una cajita con un pastel que ella le ponía cómeme. Alicia hizo caso y empezó a crecer y crecer hasta que llegó casi a los 3 metros de altura y se golpeó con el techo de la habitación en la cabeza. Pero claro, ahora no podía volver al jardín y eso hizo que se pusiera a llorar. Al cabo de un rato apareció por ahí el conejo blanco con un par de guantes blancos en una mano y un gran abanico en la otra. La duquesa se enfada si la hago esperar, decía. A Señor ver, conejo, sí, sí, perdón. Ajá. señor conejo, espera un momento, por favor, gritó Alicia. ¿Hasta ahí Ok, o sí? hasta ahí, gracias. José Antonio Juárez. José Antonio a la una. Pero el conejo salió corriendo a toda velocidad, tanto que se le cayeron, tanto que se le cayeron los guantes blancos y en el abanico. Como hacía mucho calor en aquel lugar, Alicia cogió el abanico del conejo y comenzó a abanicarse con él. Como, como se dio cuenta de que volvía a hacerse pequeña otra vez, lo soltó rápidamente antes de que fuese demasiado tarde. Intentó de nuevo coger la llave de la mesa, resbaló y de repente apareció metida en el agua salada hasta la barbilla. Pero no era agua salada, era el estanque de lágrimas que había producido antes de echarse a llorar. A ver, ese era el estanque de lágrimas. Dilo con emoción, porque hay signo de exclamación. Con sorpresa, sorpréndete. Era el estanque de lágrimas que había producido antes de echarse a llorar. Ok. Sí, ¿no? Ajá, el siguiente parrafito todavía. Bueno, pronto el estanque se llenó de toda clase de animales, un dodo, un ratón, pájaros, un pato. Todos comenzaron a nadar juntos y lograron llegar hasta la orilla del estanque. Como todos estaban muy mojados y querían secarse, el dodo propuso un divertido juego. Todos correrían en círculo a su antojo y se detendrían en el momento en que quisieran. Alicia pensó que era un juego un poco extraño, pero como todos ganaron, el juego le pareció divertido. Ok, perfecto, gracias. Vamos con Melanie Álvarez. Melanie a la una. Melanie a las dos. Entonces se pasó por ahí de nuevo el conejo. Estaba muy nervioso y miraba a todos lados buscando algo. Tengo que encontrarlos como sea, o si no la duquesa. Alicia, que oyó al conejo, supo enseguida que lo que andaba buscando eran sus guantes blancos y su abanico. Ajá, Mar- Marian, ve a casa ahora mismo y tráeme un par de guantes y un abanico. sí, continúa. Voy. Alicia pensó que le estaba confundiendo con su doncella, pero como quería ayudarle, le obedeció. En la ¿Sigues casa todavía? encontró sobre la mesa. ¿Continuó? Sí, En la casa encontró una mesa sobre la que había un abanico y 2 o 3 pares de diminutos guantes blancos. Al lado, una botellita de cristal sin etiqueta alguna. Decidió probarla y de repente creció tanta que quedó encajada dentro de la casa y ya no pudo salir. ok, hasta ahí, gracias. Sandra Sánchez. Sandra a la una.
Sandra, las dos. El conejo y otros animales trataron de sacarlo y hasta pensaron en quemar la casa. Y finalmente sucedió que cayó una granizada de piedrecillas. Por supuesto, no eran piedras comunes y Alicia se dio cuenta de que se convirtieron en pastas de té cuando caían al suelo. Comió una y ¿qué creéis que pasó? Que Alicia volvió a hacerse pequeña y salió corriendo de la casa. Se adentró por el bosque y decidió que primero debía hacer era recuperar su tamaño y lo segundo, regresar al precioso jardín. Al cabo de un rato se encontró con una oruga que desde alto de una seta fumaba en un narguilé. Ok, hasta ahí, gracias. Ok, ¿quién me dice que es una Z? Por supuesto, no es una letra, ¿verdad? Los hongos, ¿Es un qué? los hongos, Ajá, sería un tipo de hongo. ¿Y un narguile? Un narguile es algo que no debieran conocer. Un narguile es como una especie de pipa de vapor para fumar algún tipo de narcótico. ¿Mm? Ok, entonces imagínense una oruga arriba de un hongo y fumando ahí ciertas cosas. Ok, sale. Luego pasamos con Vanessa Nicole. Vanessa a la una. Vanessa a las dos. Vanessa a las tres. ¿Dónde anda Vanessa? ¿Nada más se conectó? Ok, tache. Ya la marqué como que no está presente. Ok, Sofía Jimena. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Sale? Continúa la lectura, por favor. ¿Quién eres? Preguntó la oruga. Creo que ya no lo sé. He cambiado tantas veces de tamaño que me siento un poco confundida, dijo Alicia. ¿De qué tamaño quieres ser? Me gustaría ser un poco más grande. Un lado de que te hará más grande y el otro más pequeña, contestó la oruga mientras se bajaba de la seta y se alejaba entre la hierba. Alicia permaneció unos instantes tratando de entender lo que había dicho la oruga hasta que por fin lo consiguió. Arrancó un pedazo del lado derecho de la seta y lo mordió. Se hizo tan pequeña que su barbilla se golpeaba con los pies. Así que mordió un trozo del lado izquierdo de la seta, pero su cuello empezó a crecer tanto que sus manos no le llegaban a la cabeza, y un pájaro la confundió con una serpiente. Volvió a comer de uno y otro lado hasta consiguió recuperar su tamaño habitual. Ok, ya está ahí, gracias. Vámonos con Renata Ramírez. Renata a la una. Ok. Llegó un claro en el bosque en el que había una cascada de metro de altura. Comió otro pedazo de seta para ser más pequeña y entró dentro. En la cocina de la casa había una cocinera que estaba preparando una sopa que olía muchísimo a pimienta. Junto a ella había un gato que no paraba de sonreír. En el centro estaba la duquesa sentada en un taburete arrullando a un bebé. Sin duda era un lugar muy curioso. Disculpe, ¿podría decirme por qué el gato sonrió de oreja a oreja? Preguntó Alicia. Pero es un gato de Cherry, dijo la duquesa. Por cierto, tengo que irme a jugar al croquet con la reina. Toma, puedes arrullarlo tú si quieres, dijo la duquesa lanzándole el bebé a Alicia. Alicia se adentró de nuevo en el bosque con el bebé, que por otro lado no se parecía en nada a un niño. Cuando lo apoyó en el suelo, este se convirtió en cerdo y se marchó trotando felizmente. Alicia empezaba Ok. a estar... A ver, hasta ahí, hasta felizmente. Luis Ernesto. Luis Ernesto a la una. Sí, Alicia empezaba a estar realmente perdida cuando se encontró con el gato de Cheshire.
Cheshire, no suena la última E. ¿Sale? Cheshire, nada más. No. Ajá, ok. Gatito de Cheshire. ¿Podrías decirme qué dirección debo tomar? Depende de dónde quieras ir. Si continúas por allí, te encontrarás con el sombrerero, y si lo haces por allí, con la liebre de marzo. Pero no importa porque los dos están igual de locos. Alicia decidió visitar a la liebre de marzo, ya que ya había conocido antes a otros sombrereros. Ok, hasta ahí. Carla Alberto. Carla a la 1. Carla a las 2. Y Carla a las 3. ¿Qué pasó? Veo activo el micrófono, pero no da señales de vida. Ok, vamos a tacharla y vamos a pasar con el siguiente. Jennifer, Nicole. Sí, maestra. En el jardín de la casa de la liebre estaba ella y el sombrerero tomando el té. Alicia decidió sentarse junto a ellos, aunque parece que eso no le gustó demasiado. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Preguntó el sombrerero a Alicia, abriendo mucho los ojos. Tras unos instantes pensando, Alicia acabó contestando. Me rindo, no lo sé. Yo tampoco, no tengo la más remota idea, dijo el sombrerero. Por cierto, son las 6. Aquí son siempre las 6, así que es la hora del té. Alicia no entendía muy bien las cosas de las que hablaba la liebre y el sombrerero, así que decidió marcharse. Uh-huh. Volvió a adentrarse en el bosque cuando se encontró con un árbol con una puerta. Entró y volvió allá. Sala con la mesa de cristal, pero esta vez Alicia lo consiguió. Cogió la llave dorada y abrió la puerta que daba al jardín. Mordió un trozo de seta hasta que midió unos 30 centímetros de altura y se adentró por el pasillo hasta llegar al hermoso jardín. Ok, hasta ahí, gracias. Vamos con Byron. Byron Donovan. Buenos días. Hola, buenos días. En ese momento sonó un gran ruido y comenzaron a llegar soldados cortesa- cortesanos e infantiles, todos ellos vestidos como la baraja de cartas. Al final de todo este séquito apareció, no, apareció el conejo blanco y el rey y la reina de corazones. ¿Quién es esta? Preguntó la reina señalando a Alicia. Soy Alicia, su majestad. ¿Sabéis ¿Sabéis jugar al croquet? Sí, contestó Alicia. Entonces ven, la pequeña no había visto nunca jugar al croquet de esa manera. El campo estaba lleno de agujeros, las bolas eran erizos, los mazos flamencos y los soldados permanecían doblados formando los aros. Además todos jugaban a la vez discutiendo. Todo el rato y cada vez que la reina se enfadaba gritaba, que le corten la cabeza. Ok, hasta ahí, gracias. Vamos con Carla Alberto, ¿ya está? A ver, Carla, ¿sigues? Maestra sí está, pero dijo en el chat que no sé por qué no la escuchábamos, que sí estaba hablando, pero pues que nosotros no la escuchamos. Pues sí, sigue sin. Ahorita ya está, veo el micrófono apagado otra vez. Sí lo veo que lo enciende cuando menciono su nombre, pero no sé qué sucede. A ver si por chat nos cuenta qué. Revisa mientras tu micrófono, Carla, a ver qué pasa, porque sí aparece que lo activas, pero pues no. Ok, Lisette Valeria. Presente. Cuando ya no quedaron A ver, jugadores porque pausa tantito. Carla, intenta salir y entrar, intenta cambiar de navegador, intenta hacer algo, ¿va? Para ver cómo se soluciona. Ok, ya, perdón. cuando ya no quedaron jugadores porque todos habían sido condenados a muerte por la reina, se acabó la partida de croquet.
Alicia continuó sus aventuras en el País de las Maravillas. Conoció a la falsa tortuga y también al grifo, un animal fantástico mitad águila, mitad león, hasta que un día el país entero se paralizó porque empezó el juicio. El conejo blanco hizo sonar tantas veces la trompeta y expuso en 3 voz veces alta. solamente. No fue tantas, fueron solo 3. Ok, sí, síguele. La reina de corazones preparó unas tartaletas en un día de verano y la jota de corazones le robó las tartaletas y se las llevó a otro lado. Ok, Se armó un hasta gran ahí. revuelo. Hasta ahí, gracias, hasta ahí, hasta ahí. Vamos con María Fernanda Lor, no alcanzo a ver el apellido, no me aparece Lor, Sí, profesora. por favor. ¿Se armó un gran revuelo? Fernanda. Ay, perdón, es que mi internet está fallando. A ver, mientras soluciona ahí su problema, Fernanda. La Fernanda de arriba, Fernanda Hernández, me imagino que será. ¿Sale, Fernanda? Ay, no me digan, ya van a empezar a aplicar la del micrófono, no funciona, no sé qué pasa. ¿Quién la ayuda? ¿Quién quiere continuar? Voy a ir tachando, ¿eh? Yo, maestra. Por favor. Se armó un gran revuelo en la sala y empezaron a declarar los testigos. El primero en hacerlo fue el sombrerero. Tras él lo hizo la cocinera de la duquesa. ¿Y cuál fue la sorpresa de la pequeña Alicia cuando escuchó su nombre como próximo testigo que debía declarar? Al levantarse, había crecido tanto que volcó un banco de la sala, y con él todos los animales que estaban en él sentados. La muchacha dijo no saber nada del asunto de las tartaletas. El juicio continuó y cuando el acusado de robar las tartaletas, la Jota, estaba a punto de ser condenada, Alicia intervino en su ayuda. Que le corten la cabeza, gritó la Pero reina con con emoción, está gritando, grita. Que le corten la cabeza, gritó la reina con todas sus fuerzas, señalando a Alicia. Entonces toda la baraja se elevó por el aire y cayó sobre Alicia, asustándola. Ok, Alicia. Hasta ahí ya. Vamos a continuar con otro voluntario. ¿Quién quiere? ¿Puedo? ¿Sale, Lisette? Dice, Alicia despierta. Llevas durmiendo un buen rato, dijo su hermana. ¿Eh? ¿Así? Si supieras todas las cosas que he soñado. Y la pequeña comenzó a contar a su hermana tal y como las recordaba. Todas aquellas extrañas historias que había vivido en el País de las Maravillas. Al cabo de un rato, Alicia se levantó y salió corriendo y su hermana quedó dormida pensando en la pequeña Alicia y en sus aventuras hasta que ella también empezó a soñar. En su sueño vio al conejo blanco, al ratón cruzando el estanque a la liebre de marzo tomando el té y a la reina de corazones condenando a la muerte a sus invitados. Tras esto, pensó su hermana en cómo en un tiempo se habría mayor, pero pese a esto, seguro que contaría historias maravillosas a otros niños recordando con ella sus felices días de infancia. Ok, perfecto, gracias. Ahora sí, vamos a pasar al análisis. Y algo que me he dado cuenta, que no es exclusivo de ustedes, es de todos los alumnos, no saben leer. Ya digo,
hablando de que no saben leer porque no captan el mensaje, pero necesitan practicar lectura en voz alta. ¿Se dan cuenta? La gran mayoría se traba mucho, no respetan pausas, no respetan signos de entonación, de puntuación. Entonces, eso solamente se soluciona leyendo y leyendo en voz alta. Recuerdan que en la primaria una de las tareas para practicar justamente la lectura es ponte a leerle a tu mamá, ponte a leerle a tu papá. Bueno, pues intenten hacer eso, ¿sale? Leer en voz alta para poder practicar. Ok, entonces vamos al análisis de la estructura. Decíamos, vamos a localizar, igual que como lo hicimos en la noticia, vamos a localizar en dónde se encuentra cada uno de estos elementos. Entonces, el primero que tenemos que localizar es la situación inicial, que nos dice, es la parte donde nos cuenta cómo comienza la historia. ¿Quién me dice qué sería la situación inicial ahí? ¿De dónde a dónde? Donde Alicia vio el conejo y Alicia tomó una llave. ¿Desde dónde a dónde? Tú dime, ¿de dónde a dónde? Una tarde calurosa de verano estaba Alicia en el río junto a su hermana, tratando de matar el aburrimiento como podía, cuando de repente pasó por ahí un conejo que llevaba puesto un chaleco. Ok, hasta ahí sería la situación inicial. Casi. ¿Sale? Lo vamos a marcar, la situación inicial, vamos a utilizar 3 colores, ¿va? Los que quieran, yo voy a utilizar estos, pero ustedes pueden utilizar los que quieran. Y recuerden, la situación inicial nos dice, todo está normal. Me está contando cómo va a iniciar la historia. Y la historia justamente comienza de esa forma, que estaban las 2 hermanas junto al río, estaban leyendo y Alicia estaba aburrida. Y ahí empieza toda la trama. Entonces vamos a marcar desde una tarde calurosa hasta, decía el animal mirando su reloj. ¿Sale? Y ahí sacamos una flechita a un lado y ponemos que eso es la situación inicial. Obviamente lo que sigue es parte del desarrollo. Desde Alicia lo siguió hasta el cabo de un rato, que sería el último párrafo de esa página, es desarrollo. En la página 2 de 7, la duquesa se enfadará. ¿Sería parte del desarrollo? Recuerden, en el desarrollo nos va a ir ampliando la historia. ¿Sería parte del desarrollo? Sí. Sí. De hecho, prácticamente todo es desarrollo, salvo las pequeñas partecitas que son la situación inicial y el final. ¿Sale? Entonces es desarrollo. Vámonos a la siguiente página. Voy a omitir ahorita el nudo y me voy a ir a la página 3 de 7. Eso de Alicia, pensó que le estaba confundiendo, hasta así que sigue siendo desarrollo. En la siguiente página, toda completa, desde mordió hasta sombrereros, sigue siendo desarrollo, nos está ampliando la historia. ¿Sale? Maestra, una pregunta. Mande. ¿Cree que puede regresar la otra hoja que pasó? Es que se me trabó mi computadora y no alcancé a verla. Sigue siendo desarrollo. Todo lo que hemos marcado, les dije que omitieran ahorita este nudo amarillito, que lo puse en amarillito más claro, pero todo es desarrollo, es situación inicial, el primer párrafo y el primer diálogo del conejo, donde dice que va a llegar tarde. Eso es lo diferente, situación inicial. De ahí en fuera, todo hasta las páginas 6 de 7 sigue siendo desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todo lo que hemos marcado es desarrollo. Tiene lógica. Si el desarrollo es ampliar la historia, pues por eso prácticamente todo el cuento es desarrollo.
y todo lo que sería la página 7, donde ya Alicia regresa de su viaje del País de las Maravillas, ahí ya termina la historia y esto lo marcamos como desenlace. ¿Ok? Que es prácticamente la última parte. Entonces, si se fijan como la última que marcamos como desarrollo, es todavía cuando Alicia está en el País de las Maravillas, cuando están a punto de cortarle la cabeza. Como cuando nosotros justamente despertamos de un sueño. ¿Se dan cuenta que tenemos un sueño o muy bonito o muy feo? Si es muy feo, decimos, ay, qué bueno que desperté, porque estaba en lo más feo de mi sueño. O cuando está muy bonito que decimos, ay, y por más que cierro los ojos no puedo regresar a esa parte de mi sueño. Estaba soñando bien bonito. Entonces, bueno, esta última parte, donde ya regresa al mundo real nuevamente, es el desenlace. Ok, entonces hasta ahorita hemos marcado situación inicial, desarrollo y desenlace. ¿Sale? ¿Algún problema hasta ahí? No, maestra. Ok, perfecto. Vamos a regresarnos al amarillo clarito que les dije no vean en este momento. Ok, decíamos dentro del desarrollo vamos a encontrar el nudo, que sería la situación conflictiva que da paso a la trama. Y en este caso, el nudo, la situación conflictiva que da lugar a toda la historia, es cuando Alicia se mete a la madriguera tratando de perseguir al conejo y cae en ese túnel que la conduce justamente al País de las Maravillas. ¿Vale? Y bueno, obviamente vemos que bebe de la botella que se encuentra ahí, se hace chiquita y luego se hace grandota. Toda la historia se la pasa haciéndose chiquita y haciéndose grandota. Entonces, esos dos parrafitos, desde Alicia hasta llorar, son lo que consideraríamos el nudo, la situación conflictiva. Se dan cuenta que justamente esos pequeños detalles, el hacerse chiquita y hacerse grandota, que ella aprende a manejar esta estatura a su antojo, es lo que da cabida a todo el resto de la historia en el País de las Maravillas. Entonces, eso lo marcamos como nudo, ¿ok? El conflicto. Luego, decíamos desarrollo, desarrollo. Y el clímax. El clímax es el momento más importante de la historia y que de alguna manera nos hace pensar que ya viene el final. En este caso, vean, comienza el juicio. Es 1, 2, 3, el cuarto parrafito. Dice hasta un día de la página 6 de 7. Hasta que un día en el país entero se paralizó porque empezó el juicio. Desde ahí, desde ese juicio, es el clímax, es el momento más importante de la historia y nos anuncia que viene el final. Y ese clímax abarca justamente hasta donde la reina condena a Alicia a que le corten la cabeza por andar de metiche defendiendo lo que no debe, ¿no? Entonces, que le corten la cabeza. Se lanza toda la baraja, que eran sus guardias de la reina, se lanzan sobre ella y la asustan. En ese momento del susto, imagínense ustedes durmiendo, que es cuando pegan como el brinco, es cuando Alicia despierta. Y es cuando nos damos cuenta que todo fue en realidad un sueño. ¿Se fijan? Hasta entonces nos enteramos que fue un sueño. Y hasta ahí marcamos como clímax. Entonces, desde el cuarto parrafito de la página 6 de 7, que por cierto yo ahí me equivoqué, primer pregunta para el cuestionario de clase, de quienes no entraron el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué error cometí en la paginación del cuento? Es que repetí la página 5 de 7, ¿se fijaron? Puso dos veces 5, así. Apareció 5 de 7 y ya hasta después, ya que estaba yo haciendo el análisis, fue que me di cuenta. Yo soy mucho de trabajar en papel. Y segunda pregunta para los que no están en la clase de hoy y van a ver la clase grabada.
yo soy mucho de la generación que aprendió a trabajar en papel. Entonces sí manejo la computadora y demás, pero los errores, no sé por qué extraña razón, mi cerebro no los puede percibir tan rápidamente cuando estoy trabajando en la computadora. Necesito sacar la impresión. Y ya que saco la impresión, es cuando puedo detectar mis errores. Entonces, por eso ven que sí, suelo cometer demasiados errores. Ok, entonces, bueno, aquí lo marcamos como el clímax. Vean que yo lo marqué con un color amarillo también, pero más clarito, porque al fin y al cabo, tanto nudo como clímax forman parte del desarrollo. Ok, y el desenlace que lo marqué con un color diferente. Entonces, estamos utilizando 4 colores en total. Entonces, pasemos al siguiente punto. El contenido. Ya hicimos el análisis de estructura. Es decir, ya localizamos dentro del cuento los elementos que lo conforman. Vamos a pasar al argumento de la historia. El argumento es decir de qué trata. ¿Ok? La temática abordada. Ahí le vamos a notar. Se visualiza la posibilidad de un mundo donde la razón no es lo importante, sino que hay una lógica diferente. No sé si se dieron cuenta. En el cuento, todo está demasiado resumido. Yo creo que ustedes ya vieron la película de Disney, no la de personajes reales o personajes humanos, sino la de caricatura. ¿Hay alguien que no la haya visto? Yo. ¿No la has visto? Ay, no me digan, pensé que eran menos. Yo dije, uno que otro no la habrá visto. Bueno, luego véanla. Yo cuando era chiquita, hace muchísimo tiempo, me aburría justamente porque no la entendía. Pero ¿por qué me voy a la de Disney y no a la de humanos? Porque en la de humanos están mezclando Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, de alguna manera, según yo, viendo la novela completa y la película, la que más se parece es la de Disney. Aunque han salido, no sé, como 10 películas en total de Alicia en el País de las Maravillas. Ok, entonces, pero bueno, aquí no lo podemos ver tanto en el cuento porque es una versión resumida, pero en la historia completa podemos ver que lo que predomina es el sinsentido, el caos, una lógica totalmente diferente. Más bien yo diría que sería todo lo contrario a la lógica común. Lo que es bonito, allá va a ser feo. Lo que es raro aquí, allá es normal. Entonces todo es como opuesto. Entonces vamos a ponerle ahí que es un mundo donde, o se describe un mundo donde predomina el sinsentido sobre la razón. Ahora, ¿quién me resume en unas cuantas palabras de qué trató la historia? Dígalo con pocas palabras. Muchas notitas en pocas palabras. ¿Quién me ayuda? Ok, me voy a ir a la lista a elegir. Katia Donaquín. Sí, maestra. En pocas palabras, dime de qué trató la historia. Trató de que Alicia tenía un sueño y en su sueño pues estaban cosas muy extrañas y que por ser traviesa fue a buscar a un conejo que lo llevó a un mundo. Ok, más o menos tienes la idea, ¿sí? En resumidas cuentas, sí,
¿Quién le ayuda a aterrizar todavía más? A hacerlo más corto todavía. Lisette Valeria. Sí, maestra, perdón. Ujú. Más corto, ayúdale a aterrizar su idea, Katia. Pues es una niña llamada Alicia que tiene un sueño que con exactitud es maravilloso y crea un mundo imaginario. Ujú. Ok, a grandes rasgos podríamos dejarlo así, exactamente, es una niña, el nombre sería lo de menos, pero bueno, una niña llamada Alicia, que tiene un sueño, esa es la clave, tiene un sueño y ese sueño la hace viajar o la hace llegar a un mundo imaginario. Y ese mundo imaginario se caracteriza porque no hay lógica. Ujú. Nada tiene sentido en ese sueño, ¿se dan cuenta? Entonces, a grandes rasgos van a escribir justamente ese resumen del cuento. ¿Se fijan? Lo reducimos a menos de un párrafo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a anotar en argumento. ¿Sale? Situación inicial. Maestra, ¿me lo puede volver a repetir? Más bien, ustedes son los que tienen que anotarlo. De acuerdo a su razonamiento. ¿Cómo lo razonan? Ya dimos pistas. ¿Sale? Pero cada quien lo va a anotar a su manera, no es de que lo tenga que anotar literal. Pero quedamos que es una niña que se llama Alicia, que tiene un sueño, que se queda dormida, como lo quieran poner ustedes en sus palabras. Se queda dormida y en ese sueño viaja a un mundo que no existe. Está soñando. Y en los sueños todo puede suceder, ¿cierto? Entonces, en ese mundo al que viaja a través de su sueño, pues carece de toda lógica, por eso suceden cosas fantásticas, diferentes. Entonces, cada quien lo va a notar en sus propias palabras. ¿Podemos pasar al siguiente punto? Sí. Ok, situación inicial, y aquí creo que no sé si me equivoqué en el... Déjenme pasar a mi guión original. Bueno, uno de los errores que cometí en el análisis de fondo es que empecé con inciso A, datos biográficos del autor. Estamos en el punto 2 del guión de análisis, ¿sale? Olvidé decirles eso, que estamos saltándonos el punto 1, que es análisis del autor, de su obra y de su contexto. Nos estamos brincando ese punto y estamos pasando con el análisis de fondo. ¿Sale? Entonces, lo primero que van a hacer es tachar datos biográficos del autor en el punto 2, análisis de fondo, porque no debía llevar ese inciso A. Ok, ¿cómo y dónde comienza la historia? ¿Se acuerdan esa parte que les dije que marcaran como situación inicial? ¿Cómo la resumirían en sus propias palabras? ¿Quién me dice? Un voluntario. Yo. Ajá, a ver yo. Bueno, podría quedar que estaba Alicia y su hermana, una tarde juntas y en eso vieron a un conejo que decía que iba a llegar tarde. Ok. A grandes rasgos, podríamos dejarlo así. Solamente nos falta un pequeño detalle, que es que Alicia corrió a perseguir. ¿Vale? Pero a grandes rasgos podría quedar así. ¿Quién quiere dar su otra versión? O sea, sí, lo mismo, pero dicho en otras palabras. Alicia estaba ¿cómo se llama? En un campo y vio pasar a un conejo y pasó a seguirlo porque porque quería perder el tiempo. Ok, quería desaburrirse. ¿Sale? Entonces, si se fijan, fueron dos maneras diferentes de decirlo, pero a grandes rasgos, pues nos está contando cómo comienza la historia. Y si pusiéramos a una tercera o un tercer voluntario a que nos dijera otra vez cómo lo narraría ella o él, pues también sería una narración diferente, pero a grandes rasgos es
exactamente lo mismo. Entonces vamos a reducir o resumir en nuestras propias palabras la primera parte de la historia, que eran los 2 primeros párrafos, ¿vale? Pero en sus propias palabras. No se trata de copiar, de transcribir. ¿Sale? Todos tienen que ir llenando. ¿Podemos pasar al siguiente punto? Sí. Sale, desarrollo. Y les pregunto si podemos pasar, porque me imagino que todos escriben a diferente velocidad. Pero bueno, donde nos vamos a tardar un poquito más es en el desarrollo. Ok, y nos dice, el desarrollo sí es todo lo que va desde que Alicia va persiguiendo al conejo hasta donde la reina de corazones pide que le corten la cabeza a Alicia. ¿Sale? Y aquí, ¿quién me podría dividir la historia o quién me podría contar la historia en sus propias palabras, pero dividida en nudo y en clímax? Decíamos, nudo, la problemática que da vida a la historia. Cómo Alicia persigue al conejo y que se encuentra la botellita que dice, bébeme, la cajita con la galletita o el pastel que dice, cómeme. ¿Quién me cuenta esa parte en sus palabras? El nudo sería desde que Alicia empezó a perseguir al conejo. Ajá, pero cuéntamelo, vémelo contando como si se lo estuvieras platicando a alguien que no leyó el cuento. Bueno, Alicia persiguió al conejo, Alicia se quedó atrapada, probó un fresquito. ¿Se queda atrapada dónde? En un cuarto. En una madriguera. Una madriguera. No, la madriguera, más bien, la madriguera es la entrada. Y de la madriguera cae en un pozo. Y el pozo la lleva a un cuartito, a una sala, como le quieran llamar. Ok, sale, se queda atrapada. Luego. Ve un frasquito donde dice tómame, lo toma y se hace más chica, pero ella quiere alcanzar una llave que está en la mesa y quiere ser más grande. Uh-huh. Ok, ¿quién me da otra versión? Tiene la idea, ¿sale? Pero quiero otra versión. ¿Puedo, maestra? Ajá. Sería que Alicia siguió al conejo hasta la madriguera y se puede decir que consecuencia cayó a un largo pozo en donde de repente apareció en una sala llena de muchas puertas. Uh-huh. De ahí vio una llave dorada y con ella intentó abrir cada una de las puertas hasta que logró conseguir una, pero esa puerta era demasiado chiquita, entonces vio un frasco que decía tómame y al momento de tomarla se hizo más pequeña y pudo pasar a través de esa puerta. Ok, perfecto, ya dio un poco más de detalles. Solamente le faltó, ¿qué le faltó? ¿Que se comió la galleta para crecer? Que se comió la galleta para crecer, ¿sale? Pero a grandes rasgos está bien cómo lo han manejado, ¿sale? A lo que quiero llegar otra vez es que cada uno va a tener su manera de explicarlo, de acuerdo a sus propias palabras. Pero en sí, lo que vamos a respetar es la esencia de ese fragmento de la historia, ¿sale? Entonces, eso lo anotaríamos en el nudo. Luego, en el clímax, el momento más importante de la historia, que sería justamente donde hay un juicio porque alguien se robó las tartaletas que había hecho la reina. Hasta donde la reina pide que le corten la cabeza. ¿Quién me cuenta ese pedacito? En sus palabras. ¿Puedo? Ajá, a ver. Alicia fue condenada a un juicio porque era un sospechoso de haberse comido las tartaletas y al final la reina la culpó y le cortó la cabeza. Sí y no. Lo que pasa es que la reina no la
no le iba a cortar la cabeza porque creyera que era culpable, sino por metiche, por andar defendiendo. ¿Quién me cuenta también? Gracias, Lisette. ¿Quién me da su versión? Estaban en un pero el culpable era la J, una carta, y cuando la reina dijo que le corten la cabeza, Alicia defendió a la J y agarró un pequecito, creció mucho, y todas las demás cartas que eran los guardias de la reina persiguieron a Alicia. Ok, perfecto. Elsa ya tiene más detalles, ¿vale? Entonces, lo que quiero que contenga esta parte del clímax es justamente la parte del juicio, donde Alicia, por entrometerse, resulta condenada a que le corten la cabeza, pero no porque se haya robado las tartaletas, repito. Ya sabían quién era el culpable o ya habían determinado quién era el culpable. A Alicia la sentencian por andar defendiendo, por llevarle la contraria a la reina. ¿Sale? Entonces lo anotamos esas dos partes. ¿En cuál es la problemática que da vida a la historia? Le ponemos como subtítulo nudo y anotamos esa parte de donde dijimos que Alicia va persiguiendo al conejo, que se cae por el pozo, que la botellita, que la galletita, que la hacen reducir y aumentar su tamaño respectivamente. Y en el clímax, donde dice cuál es el momento más importante de la historia, le ponemos subtítulo clímax y anotamos justamente eso, lo del juicio, y donde la reina pide que le corten la cabeza a Alicia. En sus propias palabras, cada quien en sus propias palabras. ¿Listo? ¿Podemos pasar al desenlace? Sí. Ustedes díganme si sí. ¿Sí? ¿Todo sí? Vale. Desenlace. ¿Cómo termina la historia? ¿Quién me dice cómo termina la historia? Despertando de su sueño. ¿Cómo despierta de su sueño? Al momento de que mandaron a decapitar a Alicia, se despertó y se lo contó a toda su hermano. Ok, entonces se despertó no tanto por lo que estaba soñando, sino porque su hermana le estaba hablando. Ajá. Le está diciendo despierta, a lo mejor la veía medio atormentada en su sueño y por eso la estaba despertando. ¿Sale? ¿Luego qué más? Se da cuenta que fue todo un sueño. Y luego su hermana se queda igual dormida y sueña igual. Ok. A grandes rasgos, eso nos dice el final de la historia. ¿Quién me da su versión? Otro alumno que me dé su versión. Voluntarios, para no elegirlo yo, no me gusta elegir yo. Su hermana la despierta en el momento en que la reina ordena que le corten la cabeza y se alegra al saber que solo fue un sueño. Ok, perfecto. Y nada más le agregaríamos la parte de que la hermana también empieza a soñar después de un rato. ¿Sale? Entonces, el mande. ¿Puedo participar? Ajá, claro. Bueno, yo puse que al momento en que la iban a decapitar, su hermana la despierta y Alicia ve que todo era un sueño y después su hermana se duerme y empieza a soñar lo mismo. Perfecto. Entonces, en realidad podríamos decir que todos están bien, ¿sale? Porque cada quien lo está contando con sus palabras. Si no, pues no tendría sentido, estaríamos leyendo o estaríamos reproduciendo textual. Entonces, perfecto.
Entonces, lo que hicimos ahorita entonces fue el punto número 2, análisis de fondo, que fue básicamente vaciar los fragmentos del texto que corresponden a los elementos estructurales. ¿Vale? Vamos al otro punto, tiempo. El punto 3 sigue siendo parte del contenido. Dice, ¿cómo se maneja el tiempo en la historia? ¿Existen anacronías? ¿De qué tipo? ¿Qué es una anacronía? Cronos tiene que ver con el tiempo. Una A antepuesta, un prefijo A, significa sin. ¿Sin tiempo? Sin tiempo. Esa sería la traducción, por así decirlo. Pero en realidad una anacronía serían brincos en el tiempo. Brincos que pueden ser hacia atrás o hacia adelante. Cuando es hacia atrás estamos hablando del pasado. Cuando es hacia adelante estamos hablando de futuro. Cuando son brincos hacia atrás, por si quieren tomar nota, esos brincos hacia atrás en el tiempo serían analepsis. Y brincos hacia el futuro serían prolepsis. Ambos se consideran anacronía, es decir, están fuera de un tiempo lineal, de un tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el histórico, ¿sí? Va desde el inicio hasta el final. ¿Cómo se manejaría el tiempo aquí? ¿Vieron que habría brincos en el tiempo? ¿Hacia el futuro o hacia el presente, hacia el pasado? No. No. No hay brincos en el tiempo, todo se desarrolla en un tiempo lineal o en un tiempo cronológico. ¿Sale? Entonces eso es lo que le vamos a poner en tiempo. Ponemos que no, coma, todo se desarrolla en un tiempo lineal o en un tiempo cronológico, como lo quieran llamar. Ok, luego, el espacio. Nos habla de dos tipos de espacio, también se le suele llamar ambiente. Dos tipos de espacio, el físico y el psicológico. En el físico, ¿cómo es físicamente el lugar donde se desarrolla la historia? Para empezar, ¿se desarrolla en un solo lugar la historia? No. No. Se desarrolla en diferentes lugares. ¿En dónde y en dónde? ¿Dónde comienza? En el río. En el río, En como el campo. en el campo, en un espacio abierto. ¿Sale? ¿Cómo es ese lugar? Lleno de flora y fauna. Ojo, y aquí no se confundan. Si el autor describe, entonces decimos cómo es. Si es porque tú te lo imagines, porque viste la película o porque tu cabeza te dice que en el campo hay flores y la hierba es verde y hay muchos árboles y bla, 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 eso ya es lo que tú te estás imaginando. La pregunta es, ok, la historia comienza en el campo, junto al río. Fuera de eso, ¿nos dicen cómo es ese lugar? No. 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 Entonces, número 1, vamos a notar que la historia se desarrolla en diferentes lugares. ¿Sale? Lugar número 1. Ok. Nos dice que se desarrolla en el campo junto al río, pero no se describe cómo es. ¿Se fijan? El autor no nos está diciendo cómo es. Está jugando con nuestra imaginación. Y nosotros podemos dar una descripción de acuerdo a lo que nosotros imaginamos, pero no es lo que está diciendo el autor. Entonces, ahí enfatizamos que el autor no nos dice o no se describe cómo es ese lugar. ¿Sale? Lo único que sabemos es que es en el campo, junto a un río. Tan, tan, párale de contar. Luego, el lugar número 2. ¿Cuál sería? ¿En el cuarto? En el cuarto. Ya pasó por la madriguera,
Se cae en el pozo y ese pozo la lleva a una pequeña sala, a un cuarto. Ok, descripción de ese lugar. Con muchas puertas y una mesa adentro. Con muchas puertas y una mesa en el centro. ¿Sale? ¿Qué más cosas había en la mesa? Porque nos describe que hay varias cosas en Una la mesa. llave y Una 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 llave, llave y una botellita. una botellita, y nos falta una cajita, ¿sale? La que contenía el pastel. Entonces, otra vez, no es muy descriptivo, ¿se fijan? No es, o por lo menos en el cuento, no es muy descriptivo. Solamente, entonces sabemos que el segundo lugar ya es dentro del País de las Maravillas, y lo primero es una sala con muchas puertas, donde en el centro hay una mesita con algunos objetos, como una llave, una botellita con una etiqueta de bébeme y una cajita con galletas listas para comer. ¿Sale? Ese es un segundo lugar. Dentro del País de las Maravillas. Ven que hay dos. Mande. Sí, ya no me cabe, ¿qué puedo hacer? Hacer un agregado. Ustedes ingénienselas, ¿cómo le harían? Si ponen Maestra, una ¿está bien continuación, si no sé. si le pego un cacho de hoja blanca? Ustedes ingénienselas, ¿va? Lo que ustedes decidan está bien. Si le pegan un pedazo de hoja, puede ser, pero yo sugeriría que lo hagan en un lado y que no sea doblado para que pueda salir en las fotos. Es decir, que lo hagan como una extensión a su derecha de la hoja. Gracias, maestra. Entonces, ustedes ingénienselas, ¿va? Ok, bueno, entonces, dentro del País de las Maravillas, otro espacio es la sala. Luego, cuando se pone a llorar, ¿qué sucede? El estanque de lágrimas. Se forma un estanque de lágrimas, ¿sale? Ese es otro lugar. Luego, una vez que logra pasar por la puertita pequeña, va a otro lugar, que era ¿dónde? El jardín que... El jardín. ¿Cómo era el estanque y cómo era el jardín? El estanque pues estaba lleno de agua. Agua salada. Como cualquier estanque. No sé si menciona lo de agua salada o lo estamos agregando porque estamos contaminados de la película. No, creo que sí lo menciona. Ok, bueno, si lo menciona, lo anotamos. Si no lo menciona, no lo anotamos. ¿Vale? Luego, el jardín, ¿cómo era el jardín? Lleno de flores. Recuerden solo lo que menciona el cuento. ¿Menciona que estaba lleno de flores? No. No, que era muy hermoso y que habían animales extraños. Ok, era muy hermoso y habían animales extraños. Creo que eso es lo más que llega a mencionar. No recuerdo lo de las flores. Les digo, hay cosas que nosotros, nuestra mente, las va agregando por lo que imaginamos o por lo que recordamos de la película. Entonces, ok, recapitulando. La historia se desarrolla en diferentes lugares, ¿sale? El primero comienza en el mundo real, en el campo, junto al río, pero no hay descripción del lugar. Número 2, los siguientes se desarrollan ya en el País de las Maravillas. El primero es una sala con muchas puertas, donde hay una mesita con algunos objetos, como una llave, una botellita y una cajita con galletas. El siguiente, también dentro del País de las Maravillas, es un estanque de lágrimas, o un estanque formado por las lágrimas de Alicia. No recuerdo si decía que era salado, pero bueno, ahí ustedes verán. Y el tercero, dentro del País de las Maravillas también, es un jardín muy hermoso, donde había animales extraños. Y ya es todo lo que nos dice, no es muy descriptivo en cuanto a los lugares. Ahora vamos al ambiente psicológico o al espacio psicológico. Nos dice,
El espacio psicológico es cómo se percibe el ambiente emocional que envuelve la historia. Es decir, cómo se siente ese ambiente emocionalmente hablando. Es un ambiente de alegría, de tristeza, de desesperación, de qué emociones logran percibir o qué cosas que no tengan que ver con lo físico logran percibir ahí. Al Locura. sombrerero. A ver, de uno en uno. ¿De qué? Locura. De locura. Ajá. Decíamos justamente que era un mundo sin sentido, donde no había lógica. Entonces es un mundo extraño, un mundo muy loco, donde la lógica, por lo menos la lógica del mundo real, no funciona. Y lo podemos ver porque los animales hablan, los animales visten ropa. Uh-huh. Incluso dentro de ese ambiente o dentro de ese mundo del País de las Maravillas, había animales que no existen en la realidad. Como recuerdan, ese animal mitad león y mitad pájaro o mitad no sé qué era. Uh-huh. El dodo, que ya es un animal extinto. Los objetos parecerían tener vida. Las personas se comportan de una manera extraña. Entonces, es un mundo exactamente de locura o un mundo carente de lógica. Y creo que lo vamos a dejar hasta aquí, no nos va a dar tiempo de avanzarle mucho. Les voy a pedir de tarea que vayan encerrando dentro del cuento todos los personajes que se vayan encontrando. ¿Sale? Yo los puse con muñequitos, pero ustedes nada más con que vayan encerrando, para que la próxima clase los localicemos más rápido. ¿Sale? Yo los fui poniendo en orden de aparición. Pero ustedes solamente con que los encierren, con eso me conformo, para que la próxima podamos avanzarle más rápido. ¿Ok? Y, híjole, pues sí, estamos muy lentos, pero así es este análisis, es demasiado lento. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a subir? Van a subir solamente esta parte, el análisis de fondo, van a tomar foto de la parte que hicimos hoy, que es el análisis de fondo. Déjenme saltarme todo esto y vamos a ver, miren, fui demasiado ambiciosa. Entonces, tercera pregunta para los que no vean que no estuvieron presentes hoy en la clase. ¿Qué pasó con la planeación original? Pues nos falló. Abarcamos menos de lo que teníamos pensado. Ok, entonces evidencia fotográfica. Van a tomarle fotos a su cuento donde aparezca marcado con colores cuál es la situación inicial, cuál es el desarrollo, dentro del desarrollo cuál es el nudo, cuál es el clímax, ¿sale? Cuál es el desenlace y le vamos a tomar foto, ¿sale? Esa es la primera parte de la evidencia que van a subir. La segunda parte es lo que alcanzamos a llenar hoy del guión de análisis, que básicamente, si se fijan, es esta tercera hojita en mi pantalla, que es el punto 2, análisis de fondo. Tomamos fotito de la parte de análisis de fondo hasta lo que fue Espacio. el espacio, solamente. Todo lo demás lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Ok, lo subimos en un archivo, toda nuestra evidencia fotográfica. Ya saben, hay que verificar que se pueda abrir ese archivo y listo. Recuerden, la clase grabada, porque voy a subir esta grabación, no es para ustedes, no es para los que estuvieron presentes hoy, es para los que no estuvieron. El cuestionario de asistencia también es para los que no estuvieron.
Lo que sí es para todos también es la de figuras retóricas, que esta, justamente como pensaba que la trabajáramos hasta la próxima semana, por eso es que les di más tiempo para entregar esto, que lo único que tenemos que hacer es subir la tabla. Entonces esta vence el día 16, el domingo 16, ¿vale? Maestra, pero a mí, bueno, a mí me apareció el apartado y decía que el 10 de mayo. No, en figuras retóricas vence hasta el 16. No hagan caso. Ahorita, si me equivoqué, ahorita modifico la fecha. Pero es hasta el 16. Tienen hasta el 16. ¿Vale? Entonces, bueno. Ustedes van a subir el de Alicia. Los que no van a subir, los que no estuvieron presentes, van a subir el análisis de la Cenicienta hasta donde nos quedamos hoy. Esa sería la actividad 13. Y ellos, los que entreguen el de la Cenicienta, van a tener 3 días, no, 2 días después. O sea, van a tener hasta el viernes. O 3 días contando con hoy si lo quieren ver así. Hasta el viernes para entregar. Ustedes van a entregar hoy. Hoy, ¿hasta qué hora? ¿Qué hora les parece? Sugerencias. 3. A la ¿Quién da 1. más? ¿Quién da menos? A las 3. ¿A la 1:30? A las 12. 1:30. 1:30, a las 12. A la 1:30. 1:30. 1:30. La 1:30. A ver, déjenme ver acá, la había programado. Sí les había dado más tiempo porque esto sí implicaba más fotos y demás. Les di hasta las 10:40. Hasta la 1 de la tarde es muy tarde, pero sí lo podemos dejar a las 12 del día, ¿les parece bien? Sí, maestra. Sí. Que de hecho no es tanto como había pensado si hubiésemos avanzado hasta donde tenía planeado. Entonces a las 12 del día. 12 p.m., 12 del día para los que les falle eso de la AM y PM. ¿Ok? Bueno, ya nada más vamos a pasar a asistencia. Déjenme paro la grabación. Y vayan prendiendo sus cámaras mientras yo detengo la grabación.